Siendo hoy, 14 de febrero del 2018 a las 8:20 de la mañana, se lleva a cabo audiencia preparatoria de la carpeta bajo el radicado 11001600, en donde la Fiscalía investiga al señor Harold Enrique Rojas Pacheco y otros. Preside la audiencia el honorable juez 24 penal del circuito con funciones de conocimiento, doctor Álvaro Laureano Gómez Luna. Buenos días, hagan el favor de sentarse. Para instalar la audiencia verificamos la asistencia de partes e intervinientes. Por Fiscalía. Buenos días, señor juez. Extensivo el saludo para los señores representantes de Ministerio Público, apoderada de víctimas, señores defensores, señores acusados y demás presentes. Nancy Pilar Orozco Patiño, fiscal 25 seccional, adscrita al eje temático de propiedad intelectual, telecomunicaciones, bienes culturales de la Nación, de la Dirección Especializada en Violaciones contra los Derechos Humanos. Dirección y teléfono ya están registrados en audios. La apoderada de las presuntas víctimas, la señora procuradora. Buenos días, señor juez, señora fiscal, apoderada de víctima, bancada de la defensa, todos los presentes. Concurre por el Ministerio Público Yadiaeni Mosquera Aguirre, procuradora judicial 374. Gracias. Los señores defensores, por favor, se anuncian y me dicen a quién representan. Por favor, quien ingresó, por favor, se presenta. Muy buenos días, su señoría, a usted y demás asistentes a la presente vista pública. El suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con la cédula de ciudadanía 1105-670-628, expediente en el municipio del Espinal Tolima y titular de la tarjeta profesional 256-961 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. En este proceso actúo como defensa técnica del señor Díaz. De este último, su señoría, aún no me ha sido conferido el poder y por tal motivo le solicitaría de manera respetuosa le sea interrogado al respecto. De misma manera aprovecho, su señoría, para excusarme ante mi llegada tarde, que obedece a razones involuntarias propias de las protestas que está habiendo Transmilenio desde las 6 de la mañana. Por favor, me presta sus documentos. Son en esencia esas las estipulaciones que defensa y fiscalía han suscrito. Señores defensores, ¿eso es lo estipulado? Su señoría, esas son las estipulaciones que se acordaron en el receso con la Fiscalía. Sí, son esas las estipulaciones, su señoría. No los acepto, su señoría. Acto seguido, se le concede el uso de la palabra a la señora fiscal para que se digne explicar pertinencia, conducencia, necesidad y utilidad de las pruebas que va a utilizar en el juicio. Tiene la palabra. Gracias, señor juez. Frente a los aspectos de conducencia y pertinencia que debe plantear esta delegada en relación con los elementos materiales probatorios que va a presentar en juicio, esa conducencia y pertinencia justamente tiene que ver, señor juez, con la presentación de la situación fáctica que hizo la Fiscalía, tanto en su audiencia de imputación como en la audiencia de acusación. Y tiene que ver con ello porque justamente lo que pretende la Fiscalía frente a su teoría del caso es demostrar que la investigación se orientó a desvertebrar o desmantelar una organización criminal dedicada a la corrupción de bebidas alcohólicas, es decir, a la fabricación y adulteración de bebidas alcohólicas, tanto nacionales como extranjeras, y que esa organización de la cual hacían parte los señores aquí acusados, no solo estaban incurriendo en este tipo de comportamientos relacionados con la adulteración de bebidas, sino que dentro de ese actuar delictivo que estaban desarrollando, tenían también el uso de las marcas de las empresas legalmente establecidas, de las empresas legalmente registradas en el país para hacer la importación en el caso de las bebidas alcohólicas, y que tenían toda una infraestructura para poder. ¿Me permiten, por favor? Porque es que si hablan me disperso. Le solicito a los señores defensores que por favor guarden silencio, escuchemos con atención a la señora fiscal. Continúe. Que justamente toda esta organización tenía que ver con esas actividades ilícitas respecto de las cuales se
formuló la imputación y la acusación. ¿Cuál es? Efectivamente la adulteración y fabricación de las bebidas alcohólicas en el caso de las nacionales, la fabricación de las extranjeras, la adulteración, el uso de esas marcas que están legalmente registradas y representadas en nuestro país. Igualmente, el uso de las estampillas y el ejercicio como tal o el desarrollo de actividades que no están en cabeza de los miembros de esta organización, en el caso de la actividad de monopolio rentístico, que frente a las empresas de licores de Cundinamarca y fábrica de licores de Antioquia son las autorizadas para fabricar bebidas nacionales como lo son el aguardiente Néctar y el aguardiente antioqueño, que se estableció de toda la actividad de investigación eran fabricadas por los miembros de esta organización. Cuando la Fiscalía presenta o pretende presentar los testimonios de Abel Morales, Claudia Noguera, Pablo Rodríguez Fandiño y Juan Manuel Bombiela, lo hace no porque sean pruebas repetitivas, sino porque fueron las personas que como miembros de policía judicial cumplieron la actividad o la función de líder dentro de la actividad investigativa, solo que lo hicieron en diferentes momentos. Para la Fiscalía es muy importante presentar a estos 4 líderes de la investigación, porque con ellos es que se va a contar en juicio cómo fue que se desarrolló toda la labor de investigación. Cómo se adelantó uno a uno y paso a paso todos esos actos de investigación desde el momento mismo en que se recibe la noticia criminal. No son repetitivos, vuelve y lo dice la Fiscalía. Cada uno de ellos cumplió una actividad de investigación determinada y en un momento procesal diferente, y por ello es que se hace necesario en el caso de Abel Morales, Claudia Noguera, Pablo Rodríguez Fandiño y Juan Manuel Bombiela presentarlos. Cada quien presentará los informes respecto de la actividad investigativa que adelantó y lo concerniente con los informes que van a acreditar. Marlene Gómez Camargo. Marlene Gómez Camargo, durante toda la labor de investigación, que fue casi de 3 años y un poquito más, fue la persona que tuvo que cumplir de manera clara y concreta y de acuerdo a esas órdenes de policía judicial que dio la Fiscalía con la labor de investigación. Ella, como analista de sección control telemático, fue quien de manera directa escuchó toda la labor de interceptación, el monitoreo de cada una de las líneas que se interceptaron, que pertenecían o eran utilizadas por diferentes miembros de la organización criminal, que incluso tenían conversaciones con los policiales o con las personas aquí acusadas en esta investigación y en esta audiencia preparatoria que hoy nos lleva o nos va a llevar a la audiencia de juicio. Por ello la labor de interceptación es tan importante, porque es la que nos va a permitir presentar en el juicio cómo fue que la Fiscalía fue armando toda la estructura criminal y fue vinculando uno a uno cada uno de los miembros de la organización, entre ellos los 7 policiales capturados dentro de esta investigación y vinculados a la misma. Con los testimonios de los investigadores Carol Dayana Castro Jiménez y todos los demás investigadores que la Fiscalía anunció desde el escrito de acusación, Nelson Barragán, Sergio Pérez Barrera, Walter John Bermúdez, Luisa Fernanda Díez, Asenet Díaz, John Jairo Benavides, Sandra Milena Luque, Angie Bon Villamil, Wilson Antonio Méndez, Doris Quintero Puente, Norbey Gutiérrez Pinzón, Magda Arevalo Benavides, Caterín Castellanos, José María Pinzón, María Amparo López Escalante, Leonidas Ibáñez López, Diana Castro Sanabria, Marina Morales Piedraíta, Nelson Fernando Pineda, María Deisy Velázquez, Omar Fernando Usma Uribe, Adriana María González, Paola Andrea Páez Peralta, Ana Isabel Rubiano Parra, Blanca Cuesta Vanegas,
Cristian Camilo Mayorga Callejas, Fabio Cabrera Rubiano, Hugo Olivella Charris, Alfredo Prieto, Vargas María del Pilar Beleño Drago. Con todos estos investigadores, y tal como lo refirió la Fiscalía, se van a presentar todos y cada uno de los actos de investigación que ellos adelantaron. ¿Por qué son conducentes y pertinentes, señor juez? Entendible es que un investigador, como el caso del líder, el señor Juan Manuel Bombiela, no pueda adelantar todos los actos de investigación, y más cuando se trata de una organización a la cual se vincularon 32 personas. Entendible es que él, si bien está atendiendo unos actos de investigación, llámese vigilancia, seguimiento, incluso las mismas diligencias de allanamiento y registro, no las pueda atender, a pesar de ser el líder de la investigación, él tenga, y es entendible ello, que delegar a diferentes investigadores del mismo grupo de investigación que cumplan con cada uno de estos actos. Por ello, para la Fiscalía es tan importante presentar a cada uno de estos investigadores para que acrediten cada una de las actividades de investigación que adelantaron, que, reitera la delegada fiscal, no son repetitivas. Cada uno de ellos cumplió un acto de investigación determinado. Por eso, cuando se enuncia el informe, se dice de qué se trata. Si son actas de allanamiento y registro, se dice de qué inmueble o de qué vivienda. Si es de la captura, se dice a quién capturaron. Si son vigilancias, se refiere a quién vigilaron. ¿Por qué? Porque es importante que quede claro que cada uno de estos investigadores cumplió actos de investigación diferentes, pero que para la Fiscalía son muy importantes y relevantes frente a lo que pretende demostrar en la teoría del caso y en el juicio que se va a cumplir en relación con las personas aquí acusadas. El intendente Freddy Mantilla Mayorga, la subintendente Viviana Andrea Suárez Galindo e Iván Darío Hernández Quistial, la patrullera Ana María Valencia Márquez, Álvaro Andrés Ortiz e Iván Darío Hernández Quistial, Yurani Suárez León, Edilson Armando González Sánchez. Todos estos funcionarios de policía judicial que pertenecen a la SIJIN tuvieron que ver con una labor de investigación que se estaba adelantando bajo un proceso que llevaba la Fiscalía 125 seccional antinarcóticos, y que cuando se hizo inspección judicial a ese proceso se estableció que tenía que ver con estos mismos hechos de la investigación. Solo que a ese momento la investigación se orientó respecto de otro policial que estaba vinculado a la organización, que también pertenecía a la Estación Mártires y que hacía parte de la organización, el señor Jonathan Gibran Pérez Peña. Pero a lo largo de la actividad investigativa que estas personas adelantaron, en el caso de Freddy Mantilla Mayorga como líder de esa investigación y de los demás investigadores como analistas de sala o investigadores que colaboraban y apoyaban la labor de este líder, el señor Freddy Mantilla, se logró establecer con la inspección judicial de este proceso, que posteriormente se conexó a esta investigación, que se trataba de la investigación por los mismos hechos, donde tenían vinculado a otro policial y también tenían vinculados o ya estaban por vincular a otras personas que también se vincularon con la investigación. Si se toma todo dentro del contexto, para la Fiscalía es relevante, conducente y pertinente la presentación de estos testigos, porque va a permitir que se lleve una secuencia de toda la labor de investigación que se fue adelantando y de cómo se vinculó otra persona policial a la investigación que también hacía parte de la organización, con otros miembros de la misma organización que ya esta delegada fiscal tenía vinculados. Es decir, todo es
es un todo que para la Fiscalía es importante presentarlo como tal, y por ello se presentan estas pruebas testimoniales para que cada uno de estos investigadores acredite los informes correspondientes. El testimonio de cargo de Jefferson Emilio Camacho Fajardo. Jefferson Emilio Camacho Fajardo fue vinculado a la investigación. Téngase en cuenta que cuando la Fiscalía presenta la situación fáctica, refiere a Jefferson Emilio Camacho Fajardo como una de las personas que eran mano derecha de María Ascensión Romero Díaz. Y María Ascensión Romero Díaz era una de las líderes de la organización, hermana de Miguel Ángel Romero Díaz. Cuando la Fiscalía hablaba de ese liderazgo, justamente hacía referencia a que Miguel Ángel y María eran las personas que coordinaban, dirigían, lideraban y manejaban la parte financiera de la organización, es decir, financiaban, ponían el dinero para todo lo que tenía que ver con las actividades ilegales que la organización estaba desplegando, entre ellas el pagarle a los policiales por el servicio de escolta y otros favores o actividades que desarrollaban en pro de que la organización no fuera descubierta. Entonces Jefferson Emilio Camacho Fajardo, como persona muy cercana a una de las líderes de la organización, conocía todo lo relacionado con la actividad que estaban desarrollando, con la actividad concreta de los dineros que se le entregaban a los policiales, cómo, cuándo, dónde, qué cantidades a los policiales aquí vinculados. Por ello, para la Fiscalía es conducente y pertinente traer este testimonio para ser presentado en el juicio. Marly Soledad Busto López trabaja en la sección de análisis criminal del Cuerpo Técnico de Investigación y ella presentó 2 informes, uno de 23 de diciembre de 2016, complementado el 15 de mayo de 2017, de análisis link. Y ese análisis link lo va a acreditar ella en el juicio porque ella le va a explicar aquí al estrado, el día de la audiencia de juicio oral, toda la relación que existía entre todos y cada uno de los miembros de la organización. A partir de, ella toma como base la labor de interceptación o monitoreo de esas líneas. Cuántas llamadas se hacía una persona con la otra, si era frecuente, no era frecuente y demás. Por eso es importante este informe de análisis link que va a acreditar Marly Soledad Bustos López. En lo que tiene que ver con Ronnie Asir Escudero López, Andrés Camacho Escobar, José Gustavo Zuluaga Vargas, Sandra Urrea Peña, John Octavio Suárez Cruz. Bueno, yo mencioné a John Octavio Suárez Cruz relacionado con la captura de uno de los miembros de la organización, pero con el informe del investigador líder, la Fiscalía considera que puede omitir este testimonio y este informe, entonces retiraría el de John Octavio Suárez Cruz. Wilmer Moreno Simancas tuvo que ver con la captura de, con las personas que anteriormente referí, Ronnie Asir Escudero, Andrés Camacho, José Gustavo Zuluaga, Sandra Urrea. Estas personas y tienen que ver con la presentación de unos estudios documentológicos, estudios físico-químicos de los diferentes elementos materiales incautados y encontrados en las diligencias de allanamiento y registro. ¿Cuáles son los estudios documentológicos? Aquí hubo la necesidad de hacer estudio documentológico de las etiquetas de las botellas, de las etiquetas que se encontraron en los diferentes puntos que se allanaron, de las cajas, porque se encontraron cajas de los licores, en el caso de los licores nacionales, que se incautaron en los diferentes sitios allanados. Unos de estos sitios eran los alambiques o sitios de fabricación artesanal del licor, en este caso licores nacionales,
aguardientes Néctar y Antioqueño, otros la adulteración de esas bebidas alcohólicas extranjeras, los whiskies, y se encontraron diferentes empaques, etiquetas, estampillas, y hubo la necesidad de hacer esos dictámenes que para la Fiscalía son importantes y por ende conducentes y pertinentes la presentación de estos testigos con sus informes, porque son los que van a permitir demostrar la materialidad de las conductas punibles que se han imputado y por las cuales se acusó a las personas aquí vinculadas, junto con esos dictámenes físico-químicos a esos elementos. Por eso la importancia de estos testimonios para que acrediten cada uno los informes que presentaron. Wilmer Moreno Simancas tuvo que ver con la captura de Víctor Alfonso García García. Este documento no lo estipuló el doctor Nelson Espinosa porque considera debe escuchar en testimonio a Wilmer Moreno Simancas. La Fiscalía pretendía renunciar a este testimonio por cuanto que igual el informe de captura del señor ya fue legalizado, pero en aras de que el doctor Espinosa puso de presente que quiere escuchar a este testigo, entonces se presentará el testimonio de Wilmer Moreno Simancas para que cuente los detalles relacionados con la captura del señor Víctor Alfonso García García, que entre otras se cumplió en la ciudad de Cartagena. Dumar Caicedo Valencia, Damaso Díaz Ramírez, Juan Pablo Rodríguez y Andrés Laverde Sierra son peritos documentólogos de empresa de licores de Cundinamarca. Ellos llevaron a cabo todos los dictámenes de los elementos o licores y bebidas, concretamente, que se compraron en labores de verificación de la marca Aguardiente Néctar. Ellos los tengo que presentar en grupo porque el dictamen está así presentado. Lo firman todos y justamente este dictamen va a permitir, por eso la conducencia y la pertinencia, demostrar la materialidad de la conducta punible relacionada con la usurpación de derechos de propiedad industrial y además con la corrupción de bebidas alcohólicas. Y lo mismo sucede en el caso de Iván Darío Incapié y Tomás Darío Kichi Meneses, funcionario de la empresa de la fábrica de licores de Antioquia, quienes van a acreditar esos dictámenes que se le practicaron a los licores aguardiente antioqueño que se compraron en los diferentes establecimientos del centro comercial de La Sabana. Téngase en cuenta que el centro comercial de La Sabana era el epicentro de toda la actividad delictiva que la Fiscalía investigó y por la cual nos encontramos hoy en estas audiencias. Marta López, ella va a acreditar los dictámenes practicados a las bebidas alcohólicas whiskies. Estas bebidas alcohólicas, de acuerdo a lo que la Fiscalía logró establecer en la investigación, no se fabricaban de manera integral, se alteraban, se adulteraban. Es decir, a partir de una botella de licor original se mezclaba con otro tipo de insumos líquidos y se adulteraba la bebida. Por ello, Marta López, como representante o como perito de Diageo Colombia y Pernod Ricard, que son las empresas legalmente registradas en nuestro país para representar a las bebidas extranjeras, será quien acredite ese dictamen que permitirá igualmente demostrar los aspectos relacionados con la corrupción de bebidas alcohólicas y la usurpación de derechos de propiedad industrial. En el caso, quiero aclarar, de los señores Dumar Caicedo, Damaso Díaz, Juan Pablo Rodríguez y Andrés Laverde, lo mismo que Iván Darío Incapié y Tomás Darío, ellos igualmente van a permitir demostrar otro aspecto de materialidad de una de las conductas punibles y es la relacionada con el ejercicio ilícito de actividad monopolística rentística, por cuanto que las personas vinculadas a la organización que ejecutaban este tipo de conductas, incluidos los aquí acusados, que eran conocedores de las actividades que la organización ejecutaba, estas personas no estaban autorizadas, y así lo demostrará en juicio la Fiscalía,
para fabricar este tipo de bebidas. Por eso la conducta de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico que se imputó. En este orden de ideas, la Fiscalía entonces ha dejado presentada la conducencia y pertinencia, insistiendo y reiterando, señor juez, que cada uno de los testigos que se van a presentar, investigadores de policía judicial, acreditarán un acto de investigación concreto desarrollado por ellos de manera directa y no repetitivo en ningún momento para presentarlos en la audiencia de juicio oral. Por ello, desde ya la Fiscalía les solicita se decrete la práctica de estas pruebas que ha enunciado y respecto de las cuales se ha hecho esa conducencia y pertinencia de que trata la norma procesal penal. Gracias. Tiene la palabra con el mismo fin, en primer lugar, el señor defensor de Harold Enrique Rojas Pacheco. Su señoría... Señor juez, me excusa un segundito, qué pena lo interrumpo, doctor. Yo todavía no hablo de la conducencia o lo de frente a las pruebas de ellos, más adelante, ¿cierto? Doctora, después de que los escuchemos. Ok, gracias. Su señoría, esta defensa quiere hacer una solicitud muy respetuosa al honorable despacho, y es que teniendo en cuenta lo voluminoso del expediente, la cantidad de elementos materiales probatorios que hay dentro del mismo, se vea la posibilidad de suspender esta diligencia para una fecha posterior, con miras a estudiar a fondo esas solicitudes que está haciendo la señora fiscal. Perdóneme, pues, yo le estoy dando la palabra para que sustente sus pruebas, doctor. Ah, perfecto, su señoría. Entonces, en ese orden de ideas, debo manifestarle al estrado que solicito se decreten los testimonios de las siguientes personas que de manera libre, consciente y voluntaria depondrán en juicio como testigos directos de la defensa en el caso que nos ocupa. Su señoría, como testigos solicito ser tenidos en cuenta los testimonios que pueda rendir la señora Cristina Moure Vieco, quien es la gerente jurídica del canal Caracol Televisión. Se pretende con este testimonio acreditar la contaminación del recaudo probatorio, porque esa será una de las teorías que exhibirá esta defensa, la contaminación de la prueba, toda vez que el recaudo probatorio exhibido por la Fiscalía General de la Nación fue descubierto públicamente antes de la audiencia de acusación, ya que certifica el canal Caracol que el material probatorio que estaba en reserva antes de la diligencia de vista pública de los elementos probatorios fueron exhibidos públicamente por la cadena Caracol los días 13 de noviembre del 2016, con repeticiones los días 11 de diciembre del 2016 y 5 de febrero del 2017. Esta testigo también, habida cuenta del derecho de reserva de la fuente como facultad expresa de la labor periodística, rendirá cuenta y certificará las fechas en que tuvo conocimiento y del caso que fue expuesto en el programa Séptimo Día como corrupción en Colombia, en las fechas en que ya fueron expuestas, razón por la cual pues esta defensa sustentará cómo se contaminó entonces la prueba, cómo los videos aparecen editados y para poder desestimar el recaudo probatorio que presenta la Fiscalía. Los testigos que también relacioné, pues son mis procurados y pues no hay necesidad de denunciarlos, su señoría. Tiene la palabra el señor defensor de Edwin. Gracias, su señoría. Este defensor solicita decretar el testimonio del señor Miguel Ángel Romero Díaz con base en lo siguiente. Lo primero se ha de indicar que es pertinente en tanto que es tema de prueba, en virtud de que la Fiscalía ha señalado que este ciudadano, Miguel Ángel Romero, sería el presunto líder de la presunta organización criminal. Su pertinencia radica en ser un medio de conocimiento, pues tendría relación directa con los hechos, en tanto que sería la persona encargada de exponer si mis defendidos tuvieron o no
algún tipo de participación en las actividades de presunta fabricación y o comercialización de licores. Sería interrogado este ciudadano acerca de cómo es que dos patrulleros, ostentando el cargo de menor nivel en la Policía Nacional, lograría supuestamente impedir la judicialización de integrantes de esa organización, como lo expone la Fiscalía en la página 11 del escrito de acusación. Adicionalmente, ese testigo, su señoría, sería interrogado acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que supuestamente entregaba dinero a los uniformados, entre ellos pues mis defendidos. En cuanto a la utilidad, tenemos que no se trata de una prueba repetitiva, sino que por el contrario, este defensor no ha solicitado ningún otro testigo que tenga esa misma finalidad. No se trata de una prueba superflua, en tanto que es la propia Fiscalía la que ha señalado la importancia de Romero Díaz en la supuesta organización criminal. Y tampoco es una solicitud dilatoria, en tanto que esta solicitud, valga la redundancia, tiene unas finalidades claramente expuestas, de allí que se da por sustentada esa primera petición probatoria. En cuanto al señor capitán Eider, solicita también su señoría decretar su testimonio en el juicio oral, en tanto que es pertinente porque es un tema de prueba en virtud a que es la persona que desde el año 2015 funge en calidad de subcomandante de la estación de policía Los Mártires, que es precisamente la unidad a la que se encuentra adscrito el CAI, en cuya jurisdicción presuntamente ocurrieron los supuestos hechos que se señalan a mis defendidos. Este oficial no solamente explicará la jerarquía policial, es decir, lo relacionado con los grados de esa institución, para poder demostrar la falta de capacidad de mando de los señores quienes al ostentar el grado más bajo dentro de la policía tendrían que estar sujetos al control de los mandos. Sobre esos controles es que se va a interrogar. Por tanto, el hecho de estar bajo la vigilancia propiamente de este capitán, podría este ciudadano exponer que dichas actividades ilícitas jamás fueron percibidas y que por lo tanto, en el caso puntual del señor Edwin Álvarez, ni siquiera tendrán vocación de haber ocurrido, en tanto que este procesado Edwin Álvarez estaba de comisión o en calidad de conductor del capitán en la misma época en la que presuntamente estaba prestando unos supuestos servicios de escolta. Su pertinencia radica en ser un medio de conocimiento, pues tendría relación directa con los hechos, en tanto servirían precisamente para demostrar, su señoría, la no ocurrencia de los mismos. Al tiempo que esta persona, por ser el comandante de la jurisdicción, expondrá las condiciones de orden público del sector de la Sabana y la necesidad del patrullaje continuo de los miembros de la fuerza pública, más exactamente la Policía Nacional, en ese cuadrante. El oficial además será interrogado sobre la confidencialidad de las visitas de entidades como Polfa, DIAN, SIGIN, DIGIN y CTI frente a los operativos que se adelantan por estas autoridades en el centro comercial La Sabana. Es decir, que el capitán expondrá en su calidad de comandante de esa jurisdicción que es imposible que mis defendidos pudieran llegar a alertar sobre la presunta programación o cronograma de operativos, en tanto que el grado de patrullero les hacía ajenos a esas programaciones, al direccionamiento o coordinación de los operativos, lo que entonces sería nuevamente una prueba que atacaría lo expuesto por parte de la Fiscalía, más exactamente en la página 11 del escrito de acusación. En virtud de ello, su señoría, no contando este defensor con ningún otro testigo que pretenda demostrar esas mismas circunstancias en el juicio, no se trataría de una prueba repetitiva, mucho menos se trataría de una prueba dilatoria. Este defensor no ha solicitado sino solamente esos dos testimonios, y como ya se expuso, pues es la persona que incluso tuvo en comisión a uno de mis prohijados como conductor y que haría imposible la ocurrencia de los hechos. En virtud de ello, su señoría, de esta manera muy breve pero muy concisa, quedaría sustentada también esa segunda solicitud probatoria, como lo es el testimonio del capitán. Se le concede el uso de la palabra a la señora fiscal para que realice, si tiene, algunas observaciones sobre la sustentación de la defensa. Gracias, señor juez. En primer lugar, y en lo que tiene que ver con la presentación de la conducencia y pertinencia de las pruebas del doctor Isaías Corredor como abogado de Harold Enrique Rojas Pacheco, no tiene ningún pronunciamiento esta delegada fiscal frente a la presentación de estas pruebas testimoniales. Lo mismo sucede con las pruebas que va a presentar el doctor Alirio Octaviano Solorza, abogado de Laurencio Durán Pinto,
en relación con los testimonios de Jefferson Emilio Camacho y Laurencio Durán Pinto. En lo que tiene que ver con las declaraciones o la prueba testimonial que solicita se decrete para el juicio el doctor Gustavo Borges como abogado de los señores Corso y Romero, la Fiscalía, en punto de las primeras dos peticiones, tiene que advertir que los testimonios de la señora Cristina Moure Vieco y Alejandra Rodríguez en nada tienen que ver con toda la investigación que se adelantó, en nada tienen que ver con los aspectos de materialidad o demostración de la materialidad de las conductas punibles en virtud de las cuales la Fiscalía hizo la acusación, y mucho menos tienen que ver con la responsabilidad de los aquí vinculados y concretamente con la responsabilidad de los señores Corso y Romero. Si el doctor Gustavo Borges pretende ejercitar alguna acción en relación con la manipulación, como dijo él, de unas pruebas por parte de estas personas y el programa periodístico de Caracol Televisión, considera esta delegada fiscal, otros son los escenarios donde debe debatir aquello. Lo cierto es que no tienen que ver con aspectos de responsabilidad y de materialidad de las conductas, considera la Fiscalía son inconducentes e impertinentes, y por ello entonces solicitaría a su despacho no decrete la práctica de las mismas. En cuanto a Jefferson Emilio Camacho, Álvaro Hernán Corso, tal vez lo único que le preocupa a la Fiscalía es que el testimonio de este señor, habida cuenta de los cuestionamientos o el cuestionario que tienen cada uno de los abogados, no se vaya a volver repetitivo frente a lo que se pretende demostrar con cada uno de los abogados, y en lo demás de las peticiones del doctor Gustavo Borges no hay ningún otro pronunciamiento de esta delegada. Frente a las peticiones del doctor Daniel Neira no hay ninguna objeción. Considera la delegada fiscal conducencia y pertinencia frente a estos dos testimonios que solicita se decreten el doctor Daniel Neira. Y en lo que tiene que ver con los testimonios que solicita el doctor Espinosa y respecto de los cuales habló de su conducencia y pertinencia, la Fiscalía considera que no hay ningún reparo en cuanto al testimonio de Víctor Alfonso García García, pero en lo que tiene que ver con Oscar Andrés Cifuentes Bulla, Harold Alfonso Restrepo y Jonier Alonso García Giraldo, dada la calidad que tienen de comerciantes del sector del Ricaurte, del sector en el caso de García Giraldo del Ferrocarril Plaza, considera la Fiscalía son repetitivos, y si se pudiera con uno de ellos presentar o demostrar lo que la defensa pretende frente al trabajo del señor García García, se consideraría suficiente. En lo demás no tiene la Fiscalía ningún reparo frente a las declaraciones de Jefferson Emilio Camacho, Marlene Gómez Camargo y Juan Manuel Bombiela. Tiene la palabra la señora apoderada de la presunta víctima. Su señoría, me acojo a la presentación de la señora fiscal. Tiene la palabra la señora procuradora. Gracias, señor juez. Establece el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 la carga argumentativa para las partes, entiéndase Fiscalía o Defensa, frente a las solicitudes probatorias, carga argumentativa que debe hacerse respecto de todas las pruebas que pretenda hacer valer en juicio oral, entiéndase testimonial, documental, dentro de las cuales tenemos las grabaciones magnetofónicas, los discos de toda especie y las grabaciones fonópticas, pericial o inspección judicial. Bajo ese entendido, frente a la solicitud probatoria elevada por la Fiscalía, pues esta delegada de la Procuraduría no tiene ninguna observación frente a las testimoniales invocadas y pedidas por esa parte. No obstante lo anterior, debo decir que conforme lo dispone el Código de Procedimiento Penal, los informes de investigador de campo no ostentan la calidad de prueba documental conforme lo establece el artículo 424 de la Ley 906 de 2004. Solamente sirven para refrescar memoria e impugnar credibilidad. Ahora bien, manifiesta la señora fiscal que solicita
del señor juez se decrete la testimonial de Abel Morales Leal, Claudia Noguera, Marlene Gómez Camargo y Pablo Rodríguez Fandiño, los cuales presentarán unos informes que acopian las diferentes actividades de indagación llevadas a cabo en este caso y que no son repetitivas. En cuanto a ese informe, insisto, que ostenta la calidad de documento para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Respecto de la testimonial de Carol Dayana Castro Jiménez, indica que presentará los actos de indagación que se llevaron a cabo, entre ellos unos allanamientos y registros, y que acreditará los diferentes actos que adelantó esta funcionaria judicial, al igual que los señores, es el mismo argumento, los señores Walter John Bermúdez, Luisa Fernanda Díaz Quintero, Asenet Díaz Bernal, John Jairo Benavides, Sandra Milena Duque Rincón, Wilson Antonio Méndez, Doris Quintero Puentes, Norbey Gutiérrez Pinzón y otras personas. Aquí yo lo que advierto es que efectivamente está argumentando conducencia, pertinencia y utilidad respecto de la testimonial y menciona como documental unos allanamientos y registros. Ahora bien, frente a la testimonial del señor Freddy Mantilla Mayorga, al igual que Ana María Valencia Márquez, Álvaro Andrés Olarte y Yurani Suárez, y finalmente Edison González Sánchez, indica que todos son funcionarios de policía judicial que realizaron inspección judicial a un proceso que se llevaba en la Fiscalía 125 de antinarcóticos, que se tratan de los mismos hechos, que son analistas de sala y que va a permitir que se lleve una secuencia sobre las labores de investigación. Insisto nuevamente sobre esta prueba testimonial, pues esta delegada no tiene ninguna observación. Respecto de Jefferson Emilio Camacho, dice que es una persona vinculada a la investigación, una de las personas allegadas a María Ascensión Moreno, líder de la organización criminal, y que podrá deponer sobre la participación de los hoy acusados frente a los hechos que se le enrostran. Frente a Marly Soledad Bustos, indica que es funcionaria del CTI, que va a presentar dos informes, entiendo que uno de ellos tiene un análisis Lean, y va a explicar toda la relación entre los miembros de la organización. Aquí está mencionando nuevamente un documento que sería el análisis Lean. Frente a las periciales de Ronnie Escudero López, Andrés Camacho Escobar, José Gustavo Zuluaga Vargas y Sandra Urrea Peña, indica que van a hacer estudios documentológicos. Entiendo que el informe que ellos suscriben, este sí no tiene la calidad de informe de investigador de campo, sino informe base de opinión pericial. Frente a esta pericial, porque esa es la prueba concreta que está solicitando la Fiscalía, pues esta delegada no tiene ningún reparo. Ahora, frente a la otra categoría de pruebas periciales que solicita la Fiscalía, concretamente siendo deponentes los señores Dumar Caicedo, Iván Darío Incapié y Marta López, la primera de ellas va a deponer sobre un informe documentológico sobre unas etiquetas de néctar, y con los cuales va a poner de presente o la materialidad del ejercicio ilícito de actividades monopolísticas. Insiste, esta delegada no tiene ninguna objeción frente a esa prueba pericial. Y las periciales que se concretan en cuanto a la calidad del licor que se encontraba dentro de algunos botellas que fueron incautadas, pues tampoco tiene objeción esta delegada. Lo que yo quiero significar con esto es que la exposición de la delegada fiscal frente a la prueba testimonial estuvo bien, no la considero repetitiva, pero advierto que conforme lo establece el artículo 357 de la ley 906/2004, no hizo mención expresa frente a algunos documentos, que ese es el carácter que realmente tiene,
que fueron enunciados y descubiertos desde pretérita oportunidad. Ahora bien, frente a la prueba solicitada por la bancada de la defensa no tengo ninguna observación, solamente la relacionada con la defensa del señor García, cuando indica que va a solicitar que se decrete la testimonial de los señores Harold Alfonso Restrepo, Jonier Alonso García, Oscar Andrés Cifuentes Bulla, Harold Alonso Restrepo y Jonier Alonso García, quienes son comerciantes del lugar, y que van a deponer si el señor Víctor Alfonso García alguna vez se reunió con los supuestos líderes de la organización criminal, si en alguna ocasión les solicitó dinero y la labor que ejercía en cumplimiento de sus funciones, y finalmente si observaron algún comportamiento irregular. Considero que de esas 3 testimoniales se pretende demostrar lo mismo y sería suficiente el decreto de una o 2 de ellas. Esta es mi manifestación frente al traslado que se me ha concedido. Gracias, señor juez. ¿Qué observación tiene sobre la sustentación de la señora fiscal el defensor de Harold Enrique Rojas Pacheco? Su señoría, según los parámetros del artículo 357 de nuestro Estatuto Procedimental Penal, en su inciso segundo dice que el juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código. Según la solicitud que ha realizado la señora fiscal, la solicitud de pruebas para el juicio en contra de mi representado Harold Enrique Rojas Pacheco, pues la defensa piensa que la señora fiscal se quedó corta en cuanto a los parámetros del artículo 375 sobre la pertinencia, pues de una forma global su señoría determinó o hizo mención a que todas y cada una de las testigos de acreditación que traen el escrito de acusación son pertinentes y conducentes sin determinar uno a uno de estos investigadores o de estos policiales de la Fiscalía General de la Nación qué se pretendía demostrar con cada uno de ellos en desfavor de mi representado, el señor Harold Enrique Rojas Pacheco, porque esa es una carga argumentativa que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación en su momento procesal, es decir, su señoría, al momento de hacer las solicitudes probatorias. En ese orden de ideas, lo manifesté también en precedencia cuando me dieron la palabra para hacer las respectivas observaciones pertinentes al descubrimiento de elementos materiales probatorios, que la Fiscalía en su oportunidad no descubrió el contenido de los CDs, DVDs, Blu-ray que contenían las supuestas interceptaciones, vigilancias y búsquedas selectivas en bases de datos, y que con estos investigadores o con algunos investigadores de los que está solicitando se traigan al juicio, se pretende demostrar responsabilidad por parte de mi representado, el señor Harold Enrique Rojas Pacheco, en los hechos que se le acusa en esta presente investigación. Por lo tanto, señor juez, en vista de que, como lo manifesté anteriormente y con relación al artículo 375 respecto de la pertinencia de todos de los investigadores que tienen relación con esos medios tecnológicos, solicito a su señoría no se decreten por falta de motivación al momento de la sustentación de esas pruebas que la señora fiscal pretende hacer valer en el juicio oral y público en contra de mi representado, señor Harold Enrique Rojas Pacheco. Muchas gracias. Tiene la palabra con el mismo objeto el señor defensor de Laurencio Durán Pinto. Su señoría, con respecto a la intervención que hace la delegada fiscal, Laurencio, el defensor de Laurencio Durán.
Señoría, no tengo objeciones. El señor defensor de Álvaro Hernán Corzo López y José María Romero. Sí. Su señoría, con respecto a las manifestaciones que ha hecho la señora fiscal, debo decir que todo el recaudo probatorio que ella ha presentado hacen parte de un reflejo espejo de otro proceso que adelantó la Fiscalía y ha traído el mismo acervo probatorio de otra investigación sin tener la oportunidad o la claridad de hacer referencia a las que son útiles y pertinentes para este proceso. Tal es así que tuvo que excluir a viva voz varias de las documentales y de varias de las pruebas que tenía en su escrito de acusación por no guardar referencia con este juicio. Y considero que la exposición de pertinencia no fue debidamente expuesta en esta audiencia, por lo cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 359, solicito que esas pruebas, por no haber sido expuestas correctamente con la técnica procesal referente, deben ser rechazadas y excluidas, toda vez que no guardan referencia con los elementos que deben ser dirigidas directamente a la acusación que se refiere en este proceso. Hay una cantidad de conductas que se le imputan sin la Fiscalía haber tenido el cuidado de haber hecho claridad en qué estadio señala directamente a los acusados. Con una conducta hizo generalidad de como si todas las conductas hubieran sido cometidas al tiempo y ese acervo probatorio no fue desmenuzado para ser referente a cada uno de los indicados y en específico de los míos. Por lo tanto, solicitaría que esas pruebas que han dicho, que ha enunciado la Fiscalía sean excluidas. Quiero referirme también a la observación que hizo la fiscal con respecto a la objeción que hace de las pruebas testimoniales que yo he presentado. No, doctor. En este momento no. No más. Su señoría, esa es mi presentación. Listo. El señor defensor de Edwin Hernán Álvarez y Jonis Díaz Guerrero. Gracias, su señoría. Este defensor se opone rotundamente a las solicitudes probatorias de la Fiscalía, en tanto como usted mismo lo ha podido observar, señor juez, la señora fiscal se dedicó inicialmente a realizar lo que sería una especie de alegatos o un señalamiento digno de una audiencia de acusación, pero no de una sustentación probatoria, en donde la pertinencia, conducencia y utilidad brillaron por su ausencia, como se expondrá a continuación con total claridad. La Fiscalía, en primera medida, pidió los testimonios de Abel Morales, Claudia Noguera, Marlene Gómez, Pablo Fandiño y Juan Manuel Bombiela. Al respecto, dijo la Fiscalía de manera muy general que ellos cumplieron la función de líder de la actividad investigativa, que con ellos iba a contar en juicio cómo fue que se desarrolló la investigación desde el inicio de la noticia criminal, prácticamente de manera textual, así lo expuso. La Fiscalía expresó que no eran testimonios repetitivos y que ellos cumplieron una labor determinada, pero jamás dijo cuál fue, por ejemplo, alguna, tan siquiera una de las actividades que debió haber desarrollado el señor Abel Morales. Mucho menos mencionó qué actividad, al menos una, haya cumplido Claudia Noguera. Y qué fue lo que hizo tal vez el señor Juan Manuel Bombiela como para hacerlos pertinentes, útiles para este juicio que estamos próximos a comenzar. De ese primer grupo de testigos, únicamente la Fiscalía expresó unas labores que habría desarrollado una funcionaria de nombre Marlene Gómez. Dijo la Fiscalía, frente a la única persona sobre la que profundizó un poquitico, que ella realizó un control telemático y escuchó de manera directa cada una de las líneas telefónicas, surgiendo el interrogante para oponerme frente a esa solicitud. ¿Las líneas telefónicas de quién? Porque brilló por su ausencia tan siquiera el mencionar al menos el número de uno de mis prohijados para llegar a pensar que no tendría vocación de oponerse este defensor porque sería afectado. Es decir, que la Fiscalía no solo omitió decir en qué consistió ese presunto liderato investigativo de cada una de esas personas que mencionó en el primer grupo, qué es lo que hace diferente a Abel de Claudia y a Claudia de Juan Bombiela,
como para llegar medianamente a pensar que los tres sean necesarios para que lleguen a juicio y que no baste, por ejemplo, la presencia de uno solo, sino que tenga que ser esos tres. De allí que se tornaría no solo inadmisible esa solicitud, sino que además se tornaría repetitiva, por tanto le solicito a su señoría no decretarla, porque frente a todo se dijo simplemente que eran líderes de la investigación, y ello permitiría deducir que si son 3 o 4 líderes, pues bastaría la presencia de uno para que se dé por sentada esa necesidad que supuestamente la Fiscalía tiene de llevarlos. En cuanto a Marlene Gómez, que es la persona de que medianamente se dijo algo, se menciona que hizo un control telemático, pero ello no es suficiente. Es más, no se mencionó, por ejemplo, si realmente existía la legalidad de esa actuación, no nos dijeron si esa interceptación fue hecha precisamente con los permisos judiciales, en qué fecha fueron las interceptaciones, no se dijo cuáles fueron las líneas supuestamente interceptadas, para que su señoría, a la hora de evaluar esa solicitud, pudiera analizar si realmente guardan o no relación con los hechos materia de juicio. En cuanto a un segundo grupo de testimonios, la Fiscalía, valga la redundancia, agrupó a desde Carol Castro Jiménez hasta María del Pilar Beleño, ello en el orden en que están relacionados en el escrito de acusación. Lo dejaré así, solamente entre quién y quién, para no empezar a mencionar todos los nombres, porque ni siquiera la Fiscalía hizo eso. La Fiscalía en ese segundo grupo vuelve a caer en el mismo error, su señoría, porque vuelve a generalizar diciendo que la conducencia, la pertinencia de utilidad, menciona un término de manera redundante, era que eso es entendible, porque dice que lo entendible es por el presupuesto de que un investigador de nombre Juan Manuel Bombiela no podía adelantar todos los actos de investigación y que fueron 32 personas las capturadas en este proceso. Aquí no cuento sino 7. Entonces, su señoría, de ahí empieza a vislumbrarse que efectivamente no existe esa carga argumentativa desde Carol Castro Jiménez y que culminó con María del Pilar Beleño en ese segundo grupo, porque se mencionaron unas 32 personas, pero no se dicen quiénes son entonces las 25 que aquí hacen falta, y por eso, según la Fiscalía, es necesario que esas personas estén, porque como trabajaron para Juan Manuel Bombiela, entonces que él tuvo que desarrollar esos actos investigativos delegando unas actividades, unos actos. ¿Cuáles fueron los actos que delegó ese señor Juan Manuel Bombiela en esas personas, de Carol Castro hasta María del Pilar Beleño? Brilló por su ausencia de esa exposición, su señoría. Adicionalmente, es más, no se mencionó cuál es la diferencia entre Carol Castro y María del Pilar Beleño, que son las personas con las que se abrió y se cerró el grupo, para llegar realmente a que su señoría pueda hacer una evaluación si sería suficiente con Carol Castro o si definitivamente tiene que decretarlos todos, incluyendo a María del Pilar Beleño. No se ha mencionado por parte de la Fiscalía cuál es ese acto que hizo cada uno de ellos, y eso torna la petición probatoria en repetitiva, porque al no mencionar el acto puntual y decir que es que los informes son los que exponen qué hizo cada uno de esos testigos, pues ello obligaría a su señoría a tener que suspender la audiencia, ponerse a revisar los informes para de esa manera poder analizar si realmente ellos hicieron actividades independientes y qué fue lo que realmente produjo cada uno de esos testigos en el desarrollo de la investigación. Por tal motivo, su señoría, no solo es una solicitud probatoria que carece de sustentación, sino que en caso de que se llegara a tener el interés de decretarla, se tornaría repetitiva porque no se diferenció unos actos de los otros. Es más, esa solicitud del segundo grupo automáticamente inhabilita la solicitud del primer grupo, porque la Fiscalía, como ya lo mencioné, arrancó mencionando a Abel, a Claudia, a Marlene, a Pablo Fandiño y a Juan Manuel Bombiela. Pero nótese que cuando ya pasa al segundo grupo, exclusivamente menciona como líder de la investigación a Juan Manuel Bombiela, descartando a los demás líderes de la investigación, porque frente a ellos no habrían realizado entonces ningún tipo de delegación en la realización de los actos investigativos. Frente a lo que presentó la Fiscalía como un tercer grupo de testimonios, también hay oposición de esta defensa por lo siguiente. Arrancó con el señor intendente Freddy Mayorga y va hasta el señor Gonzalo Sánchez, eso sería el tercer grupo. Y dice que la pertenencia es porque pertenecen a la SIJIN y que bajo un proceso de la Fiscalía 125 seccional de antinarcóticos, que investiga casos muy distintos a los que tiene el grupo al que pertenece la doctora, y que esas personas de la SIJIN
habrían hecho una inspección a otro proceso de esa fiscalía distinta a la que hoy nos acompaña y que determinó que existían 2 investigaciones por los mismos hechos que hoy aquí nos ocupan, es decir, que lo que se planteó en la sustentación era que hay otro proceso al mismo tiempo por estos mismos hechos, lo que genera gran preocupación para este defensor, porque quiere decir que ahora me tocará posesionarme frente a la Fiscalía 125 seccional, basado exclusivamente en lo que expuso la delegada fiscal. Ello no solo generaría confusión en juicio, sino que adicionalmente se tornarían impertinentes a solicitudes, pues basados en la exposición de la señora fiscal, esos testimonios, y lo dijo de manera textual, tendrían relaciones con un señor de nombre Jonathan Pérez Peña, quien en este expediente no funge como procesado. Ahora bien, frente a la solicitud de la declaración de Mantilla Mayorga, la Fiscalía ha pedido la declaración de ese señor Mantilla mencionándolo como un líder de la investigación, es decir, sale otro líder, pero no se expone cuál es la diferencia frente a los 4 o 5 anteriores, generando así que la sustentación sea simplemente esa, la de ser un líder, pues estaría entonces frente a una solicitud repetitiva, su señoría, porque el argumento es exactamente el mismo que a Abel y que a todos los que he mencionado en los grupos anteriores. De allí que entonces, si esa va a ser la justificación de una solicitud probatoria, es simplemente ostentar la calidad del líder de la investigación, bastaría decretar solo uno para que se dé por atendida la solicitud probatoria de la Fiscalía, porque como ya lo he mencionado de manera repetitiva yo, no se diferenció cuáles fueron las actividades del líder 1, que lo hacen diferente al líder 2, 3, 4 y 5, que haga necesario que los 5 o 6 líderes comparezcan a juicio. Frente a una solicitud de Jefferson Emilio Camacho Fajardo, dice la Fiscalía que fue vinculado a la investigación, yo aquí no lo veo sentado con nosotros en audiencia, y debe ser que entonces eso automáticamente nos permite deducir que está vinculado a otro proceso, pero que esa persona sería la mano derecha de María Romero Díaz, la hermana de Miguel Ángel Romero Díaz, y que serían las personas que lideraron la supuesta organización, no el señor Jefferson Emilio Camacho Fajardo, sino que la propia Fiscalía, al solicitar esa declaración de Jefferson, dice que quienes lideraron la organización fueron Miguel Ángel Romero Díaz y su hermana María Romero Díaz. De allí que entonces, su señoría, quienes debieron haber sido solicitados por la Fiscalía serían María Romero y Miguel Ángel Romero, y no Jefferson Emilio Camacho, a quien según la exposición de la propia Fiscalía permitiría entender que él simplemente se trataría de un testigo de oídas que supuestamente le constaba algunas cosas porque es amigo, mano derecha, íntimo de María Romero Díaz, pero aquí debió entonces haberse solicitado precisamente por parte de la Fiscalía la declaración de esas 2 personas que se supone eran las dueñas de la plata con la que se hacían los pagos, pero la Fiscalía no hizo esa solicitud. De allí que entonces expresar que en la sustentación que Jefferson Emilio Camacho deba declarar en juicio solamente por ser amigo de María Romero es una sustentación que se queda demasiado corta, su señoría, y por tal motivo le solicito que inadmita esa práctica probatoria. En cuanto a una solicitud que sería la quinta, esas ya fueron pues de manera como individual, se menciona a una señora Marlida, si no estoy mal, tome nota, Marlida Soledad Bustos López, y dice que ella presentó 2 informes en 2016, que complementó uno en el 2017, relacionado con un análisis link, y que ella va a explicar las relaciones que existían en la organización. Incluso que ella sabe cuántas llamadas se hacían y si eran frecuentes o no. Inicialmente parecería que esa solicitud probatoria, si fuera relacionada con los análisis links, pues tendría tal vez vocación de prosperar. Pero es que al momento de hacer la sustentación de esa declaración de Soledad Bustos, la Fiscalía lo que pretendió, o lo que pretende en juicio con esa testigo, es demostrar que hay una relación entre los integrantes de la organización, y quien hace el análisis link no tiene esa capacidad, porque sería empezar a opinar, porque lo máximo que podría decir Soledad Bustos es que del número 1 al número de teléfono 2 existieron 20 o 30 llamadas, pero la misión que tendría Soledad Bustos en boca de la Fiscalía, que no es otra cosa que demostrar una relación entre los supuestos miembros de la organización, un análisis link no sería lo adecuado para demostrar eso, porque simplemente el análisis link demostraría quién llamaba a quién y tal vez desde qué antena se comunicaban, la cercanía de las llamadas, pero no sirve para demostrar lo que la Fiscalía pretende con ese testimonio. De allí que entonces la sustentación pues es diferente a la capacidad intelectual de
de los conocimientos que tiene esa ciudadana, esa funcionaria, y por tal motivo le solicito a su señoría tampoco la decrete. Adicionalmente se pidió como una sexta solicitud, esa nuevamente grupal, una de Escudero López, de Andrés Camacho, de un señor Gustavo, de Sandra Urrea y finalmente de un Octavio Suárez, que la Fiscalía precisamente en temas de improvisación, luego de que la solicita, al mismo tiempo llega y dice que no, que ya no. Entonces, frente a Octavio Suárez, pues no me voy a pronunciar, pero frente a Escudero, a Andrés, a Gustavo y a Sandra, pues lo que mencionó la Fiscalía es que ellos hicieron unos estudios documentológicos, unos estudios químicos, que hicieron unas diligencias de allanamiento, que los estudios son de unas situaciones, unos elementos que encontraron en diligencias de allanamiento y registro, como etiquetas de las botellas, de cajas de licor nacionales que se incautaron en los sitios allanados, alambiques, y que con ello pues va a demostrar la materialidad de las conductas punibles. Frente a esa solicitud, su señoría, yo lo que veo es que se trataría de una solicitud repetitiva, porque si simplemente se va a pretender llevar a estas personas a juicio para que mencionen el estudio documentológico y químicos que realizaron a ciertos elementos, pero no se expone por parte de la Fiscalía qué analizó Escudero López, qué analizó Andrés Camacho, qué analizó el señor Gustavo y qué analizó la señora Sandra Urrea, para poder uno saber si el uno es documentólogo, si el otro o grafólogo, si el uno es perito químico o no. Pues esa sustentación general, dijo un colega, ese efecto regadera, pues hace su señoría que a la hora de tomar la decisión usted no puede evaluar realmente si cuál de ellos es el que va a sustentar cuál estudio, porque no se mencionaron ni siquiera cuáles son las fechas de esos estudios documentológicos o esos estudios químicos, para al menos poder corroborar si son los mismos que se enunciaron o que se encuentran en el escrito de acusación, porque esa sustentación brilló por su ausencia. Es más, pareciera que fue más completa la misma enunciación de elementos que la sustentación de los mismos, y pues no podría llegarse a convalidar la sustentación de las solicitudes probatorias con haber enunciado unas situaciones anteriores cuando estábamos frente al numeral segundo o tercero del 356. Por tal motivo, frente a esa sexta solicitud, no tengo otra opción que oponerme, porque no sé ni siquiera, y su señoría tampoco lo podrá conocer, Escudero López, ¿cuál es? ¿El de documentología o el químico? Como para poder analizar si realmente es necesario que venga Escudero, o si será que el documentólogo es Andrés, o si el químico es Gustavo o es Sandra. Por tanto, su señoría, si bien tal vez esas actividades de analizar unas etiquetas, unas cajas, podría llegar a tener un grado de importancia, pues en este caso su señoría pues no se expuso qué hizo cada uno, y por tal motivo le solicito que la inadmita. Porque empezando sería repetitivo, bastaría, según la exposición que hizo la Fiscalía, la declaración de uno de ellos para que esa sola persona haga toda la sustentación de los estudios. Ahora bien, hay una séptima solicitud, que es la de un señor Wilmer Moreno Simancas. Expone que lo pide porque considera que el señor abogado García lo necesita. Esa no es una sustentación que pueda hacer eco en pleno 2018 por parte de la Fiscalía. Porque si la misma Fiscalía considera que no lo necesita como testigo de cargo, no puede intentar que su señoría llegue a decretar esa prueba de cargo, simplemente por lo que la Fiscalía expone es un tema de solidaridad con el abogado del señor García, porque a quien le correspondería demostrar para qué lo necesita es al abogado de García, y no a la Fiscalía diciendo que yo iba a prescindir de ese testimonio, pero como el abogado de García lo pidió, entonces señor juez, decrételo. Esa estaría invadiendo el rol del defensor, la Fiscalía, frente a esa solicitud, y por tal motivo le solicito no decretarla como cargo, porque si hiciera carrera eso de petición a solidaridad, de todas maneras la Fiscalía estaría teniendo la posibilidad de entrevistarlo como cargo, como testigo de cargo, aun cuando ella misma haya manifestado que no tiene intención en hacerlo, pero después de decretado pues ya podría cambiar de parecer. Por eso la sustentación frente al señor Wilmer Moreno Simancas no tiene vocación de prosperar, su señoría, porque invadió un rol que la Fiscalía no le correspondía. En cuanto a una octava solicitud probatoria, tenemos a Dumar, también una grupal, Dumar Caicedo, Damaso Díaz Ramírez, Juan Pablo, un señor Rodríguez y Andrés Laverde Sierra. Tal vez el nombre completo no, porque por más de que sea rápido al digitar, pues me queda difícil ponerlo completo. Pero esa octava solicitud probatoria, como se hizo grupal, dice que
la presenta en grupo porque el dictamen fue en grupo. La propia Fiscalía es la que dice que entre todos ellos elaboraron un dictamen y que ese dictamen va a permitir la materialidad de la conducta punible de corrupción en bebidas alcohólicas, así lo dijo de manera textual. Demostrará que los policías no estaban autorizados para fabricar bebidas. Y frente a ello, su señoría, pues hay varios aspectos. Lo primero es que si todos participaron de la elaboración del dictamen, dijo la Fiscalía textualmente, todos lo firmaron, bastaría entonces que venga solo uno. Porque todos firmaron es porque todos participaron y no es necesario que venga Dúmar a contar lo mismo que Damaso, que Juan Pablo, que Rodríguez y que Andrés, si todos hicieron un mismo dictamen. Pero más que eso, de tornarse repetitivo, hay una situación nueva, y es que la Fiscalía pretende con ese grupo de personas demostrar que los policías no estaban autorizados para fabricar las bebidas, y la propia Fiscalía dice que ellos son peritos, y los peritos no son los representantes legales de ninguna entidad licorera. Y por tal motivo no serían ellos los que tengan la capacidad de decir si habían emitido o no la autorización para que las personas X o Y, no se mencionaron quiénes, fabricaran bebidas. Es decir, que un perito no podría llegar a decirnos si realmente existe la autorización, porque la autorización la da o el dueño del letrero o el representante legal o a quien él haya delegado, más no, o incluso tal vez INVIMA o alguna otra entidad, pero no un perito, porque la misión del perito es hacer un dictamen pericial, no hablar sobre autorizaciones. Por tal motivo, no solo es, como ya lo dije, repetitivo en tanto que todos hicieron lo mismo, sino que adicionalmente la sustentación de la Fiscalía es equivocada porque pretende con un perito demostrar una actividad que no corresponde a quien es experto en algún área. A menos que, hago la salvedad, los peritos de esas empresas adicionalmente estén fungiendo como gerentes, y ello es lo que habilite que puedan hablar de si había una autorización, pero pues ello no lo expuso la Fiscalía y no puede la defensa deducirlo. En cuanto a la novena solicitud probatoria, se habló de un señor Iván Darío, y dice que esa persona es importantísima en juicio porque trabaja en licores antioqueños. Dice que examinaron unos licores comprados en el centro comercial. Es decir, su señoría, que esa persona Iván Darío no viene a hablarnos en juicio del examen que le haya hecho a algunos licores que hayan incautado, que se hayan encontrado en los allanamientos, sino que a voces de la señora representante de la Fiscalía dice que él hizo unos dictámenes a unos licores que fue a comprar al centro comercial, lo que significa que nada demostraría si realmente ese licor que la persona fue a comprar era exactamente el mismo lote o de la misma fábrica o del mismo alambique de los que tal vez en algún allanamiento o en alguna incautación se generaron dentro de este proceso. Por tal motivo, el señor Iván Darío pues se gastó una platica yendo a comprar una serie de licor en un centro comercial que analizó, pero que eso no guarda relación con lo que se pretende aquí probar por parte del ente investigador. Por tal motivo le solicito que lo inadmita, porque en realidad es una prueba evidentemente impertinente. Ahora bien, tenemos una 10ª solicitud, que creo que es la última, y que es de una señora Marta López. Dice que ella hizo un análisis de whisky y dice que las bebidas se adulteraban y que acreditará un dictamen. Esa fue exclusivamente la sustentación. Su señoría, pero ¿y ese whisky que supuestamente se adulteraba es el mismo que se había incautado o es el que tal vez Iván Darío compraba? Ello, si bien pareciera una conclusión propia de un alegato, no puede pasarse por alto en esta audiencia de filtro, porque de lo contrario sería que llegue una cantidad de testigos indeterminadas a juicio a hablarnos de cosas que tal vez no nos interesan, porque la señora Marta López pudo haber analizado un whisky, pero la señora fiscal al momento de sustentar su solicitud probatoria no nos dijo al menos lo básico, que sería un whisky que había sido incautado en el allanamiento hecho al inmueble A, B y C o al centro comercial, o que se lo quitaron a uno de los 7 acusados, de tal manera que así tuviera su señoría más elementos de juicio a la hora de evaluar esa solicitud. Por tal motivo, su señoría, esas 10 solicitudes probatorias, algunas que se hicieron de manera grupal, me obligan a oponerme rotundamente a todas con base en las exposiciones que le acabo de realizar, en tanto que, como también lo mencionaba el colega que me antecedió, que inició en la bancada de la defensa, pues el 357 establece una carga que le corresponde a la Fiscalía. Y el 359 refuerza eso, diciendo pues precisamente que hay que
analizar si esas pruebas resultan inadmisibles, si son impertinentes, si son inútiles, si son repetitivas, si están encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. En este caso, su señoría, como lo he mencionado, hay hasta peticiones en solidaridad con un defensor en una invasión de roles que va en contravía de la organización del sistema penal acusatorio. En virtud de ello, su señoría, es que le solicito que inadmita esas solicitudes probatorias, pero adicionalmente hay una solicitud adicional, y es que si bien este defensor no realizó observaciones al descubrimiento al comienzo de la audiencia, en virtud de que las mismas se tornarían repetitivas y dilatorias dentro de esta diligencia, todos diciendo lo mismo, aunque cada uno tenga sus propios defendidos, pero aunque no se hicieron las observaciones, sí no puede este defensor pasar por alto que de un primer momento al instalar la audiencia se puso en conocimiento que hay unos elementos que no fueron descubiertos a todos los defensores, y por ello, su señoría, pongo a consideración como una petición adicional a la que ya he realizado, que se aplique la cláusula de rechazo frente a aquellos elementos que no fueron descubiertos a la totalidad de defensores. Bueno, como todos señalan disponibilidad para acudir a la audiencia, el 18 de abril de 2018 a las 8 de la mañana, el señalamiento de esa fecha se les notifica en estrados, tienen la obligación de comparecer, así posteriormente no reciban citaciones o telegramas, por favor tomen nota. En Barranquilla y todo el mundo, Daniel.